esta es mi última clase de este periodo, pero entonces que la disfrutemos. Yo lo voy a extrañar bastante. Ay, yo también, tus saludos de todas las partes. Yo sé que yo voy a quedar en su cuarto, el del doctor Carlos también. Pero Yo lo dudo mucho. Como les mencioné, de verdad que este grupo yo no lo voy a olvidar, porque este grupo He hecho muchas cosas. hice muchas cosas por primera vez. Unas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Pero nunca es tarde para aprender. Después de mis 20 y tantos años de docencia, o sea, aprendí a hacer muchas cosas. Bueno, entonces hoy vamos a terminar la parte de motricidad hablando del cerebelo y de los ganglios basales. Nuevo quiere decir que el cerebelo y los ganglios basales discuten una actividad motora en específico, o que cuando ellos se lesionan, la actividad motora se ve para nada. De ellos no depende que se dé o no se dé la actividad motora. De ellos depende que la actividad motora sea de calidad, es decir, que sea a la velocidad adecuada, que tenga como esa dimensión temporal y espacial adecuada para que sean unos movimientos o unos actos motores lo más equilibrados, coordinados posible. ¿Okay? Bien, entonces las funciones generales que tiene, vamos a comenzar con el cerebelo. Filogenéticamente el cerebelo y anatomofuncionalmente tiene varias divisiones. Ustedes ya las deben conocer por neuroanatomía. Pero por eso es la razón por la que cuando hay lesiones del cerebelo va a depender de si la lesión es focalizada en alguna estructura o una parte anatómica del cerebelo o es diseminada. Dependiendo de la lesión focal o generalizada, se van a dar una serie de síntomas, de signos y síntomas en el paciente que nos va a permitir hacer un mejor diagnóstico. profe, una pregunta. Y este tema de que estas dos estructuras en como usted está aplicando, son los arquitectos acá. Sí, forman parte de los arquitectos, exactamente. Porque ellos trabajan junto con la corteza. Le van a dar como que una mano a la corteza central para poder, como vamos a ver ahorita, tiene unas interconexiones muy importantes porque reciben información de la corteza para que esa información motora llegue a la médula espinal y a los albañiles, primero por supuesto al tallo, médula y luego los albañiles para que se puedan realizar de manera adecuada las actividades motoras. Ellos son como los socios. Sí, puede ser. Recuerden que toda obra civil necesita arquitectos, ingenieros, sí, profesionales para poder hacer que esa obra se salga lo mejor posible. Eso también sucede acá. Además de la corteza, tienen los ganglios basales y tienen el cerebro. Entonces, dentro de las funciones generales del cerebro, como yo les dije, dependiendo de la zona anatómica, va a presentar una función específica, a pesar de que la unidad anatomofuncional del cerebro es la misma en todas sus zonas. ¿Okay? Siempre, dependiendo de la zona, va a tener como un enfoque funcional distinto. Tenemos entonces que puede coordinar actividades motoras, pero es decir, que el movimiento sea rítmico y coordinado. Sobre todo cuando se refieren a movimientos rápidos. Por ejemplo, los movimientos de la musculatura del habla, los movimientos de las manos y de los dedos, como escribir a máquina o a los celulares, que ellos tienen tan desarrollado, que lo hacen sin estímulo visual, porque como miran el teclado, lo pueden entonces estar coordinando con el cerebro. Cuando hay fallas en este tipo de actividades y los movimientos no tienen coordinación, se le conoce como ataxia. ¿Okay? Luego tenemos que los movimientos también sean secuenciales. Es decir, si yo voy a caminar o estoy escribiendo, hay movimientos de flexión y de extensión con músculos agonistas y antagonistas de una función en específico, un movimiento en específico. Entonces, esa actividad o esa actividad muscular, esos grupos musculares que se van activando secuencialmente, lo hacen de manera suave y rápida, ¿okay? De tal
manera que nosotros no nos veamos como unos robots, sino que el movimiento pase de un movimiento a otro de manera secuencial y suave. Y se anticipa el movimiento. Ya el cerebelo es capaz de, gracias a la acción conjunta con la corteza cerebral motora, puede anticiparse el movimiento. Es decir, él sabe minutos antes de que se realice el movimiento, o sea, milisegundos antes, puede coordinar la actividad motora siguiente. El del cerebelo es capaz de comparar el movimiento real que estamos realizando, que esa información obviamente lo capta a través de sistemas nerviosos sensoriales, propios sectores, y esa información lo envía al sistema nervioso central. Además de compararlo con los movimientos pretendidos, con ese plan motor que se tenía antes de realizar el movimiento. Si al momento de realizar la comparación de lo que se pretendía hacer, el plan de ejecución motora, se compara con la actividad motora realizada y hay un desbalance, una discrepancia, en esa comparación el cerebelo es capaz de corregir la acción motora, de tal manera que evita que nosotros perdamos el equilibrio por falta de coordinación motora. ¿Bien? Y con esa función correctiva es capaz de aprender los movimientos. Si nosotros podemos manejar bicicleta gracias al cerebelo, porque a pesar de que tengamos años de no tocar una bicicleta, de no usarla, la podemos usar y lo podemos hacer inmediatamente, porque esos circuitos neuronales quedan allí activos y con una función que ya está guardada como aprendizaje. Y por supuesto el cerebelo, junto con otras estructuras que ya nosotros sabemos, como son los núcleos vestibulares, reticulares del tallo encefálico, y también la función del aparato vestibular del oído, es capaz de mantener postura y equilibrio. ¿Okay? Es decir, trabaja en coordinación con estas zonas del sistema nervioso. Bien. Aquí tenemos la estructura interna de cómo nosotros vemos un cerebelo, tal cual como se puede ver en vivo. Vemos entonces que tiene dos grandísimos hemisferios, ¿okay? Y una parte central que se conoce como pernos. Dermicerebrosos, que sería esta zona que está. ¿Okay? Esta zona. Y las grandes hemisferios laterales. El cerebelo tiene como puertas de entrada y de salida, que son los pedúnculos cerebelosos. Tenemos pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Y por allí es por donde transitan las señales de entrada y la señal de salida de la corteza a nivel de cerebro. ¿Okay? Tiene entonces una porción que se parece mucho a la que tiene el cerebro, una porción cortical que está aquí muy bien dibujada, y tiene también esos pliegues que se conocen como folios y que simplemente aumentan mucho la superficie de la corteza cerebelosa. En la corteza cerebelosa es donde nosotros conseguimos unas neuronas que se llaman, ¿cuáles son las neuronas de la corteza cerebelosa? Que son grandes, las de Purkinje. Las neuronas de Purkinje están allí en la corteza cerebelosa y ellas son uno de los dos elementos más importantes de lo que es la unidad anatomofuncional del cerebro. Las otras estructuras están a nivel central, en el centro del cerebelo, donde tenemos los núcleos profundos del cerebelo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, por ejemplo, el núcleo dentado, el núcleo globoso, el fastidio, y estos núcleos siempre están en comunicación, hacen sinapsis con esas células piramidales que están en la corteza. ¿Okay? Entonces, celda piramidal hace sinapsis con las neuronas que están en los núcleos profundos, y esa conexión es lo que representa la unidad funcional del cerebelo desde el punto de vista citoarquitectónico. ¿Bien? Y es igual en todas las zonas del cerebelo, en el dermis, en la zona intermedia, en los hemisferios. Lo que los diferencia es el origen filogenético y las
de las partes del cuerpo que se tienen a cada una de las zonas del cerebro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos entonces acá, vemos que si hacemos un corte del cerebelo, vemos lateralmente está formado entonces por tres estructuras: el lóbulo anterior, que sería este rosado, el lóbulo posterior, que es el más grande, y luego tenemos el lóbulo nodular, que es este pequeñito y que está prácticamente como escondido por debajo del lóbulo posterior. Y tenemos entonces los pedúnculos, que serían como la puerta de comunicación superior, medio y inferior. Aquí les coloco algunas de las aferencias y eferencias que entran y salen por esos pedúnculos. El pedúnculo superior es la única puerta de salida, ¿ok? Es como si esas fuesen las puertas de un estadio. La única puerta de salida sería el pedúnculo superior. Por allí entonces salen toda esa información de los núcleos profundos del cerebelo hacia otras zonas, por ejemplo, a la corteza cerebral, al núcleo rojo, al tallo encefálico, es decir, a estructuras importantes donde se coordina la actividad humana. Y en los pedúnculos medio y el inferior son puertas de entrada de información hacia el cerebelo. ¿De dónde vienen? De los núcleos contralaterales, a través de vías córtico-pontocerebelosas, o también en el inferior principalmente de otras zonas externas o por fuera de lo que es el sistema nervioso central, donde está ubicada principalmente información proveniente del tallo encefálico, de la médula espinal, de núcleos vestibulares, ¿okay? A nivel del interno. Entonces toda esa información entra por el pedúnculo inferior. ¿Bien? Vemos entonces así los tres, cómo están dispuestos los pedúnculos superior. Miren que está el rojo y la flecha ingresa, porque el pedúnculo superior es la única vía de entrada. En cambio, el medio y el inferior tienen las señales hacia afuera, que son señales de entrada, del cerebro. ¿Bien? Aquí se ve un poquito mejor los pedúnculos superior, medio y el inferior. ¿Okay? Y las conexiones que tienen con otras estructuras a nivel de tallo, y luego hacia arriba, hacia corteza, o a nivel de neuronas. Okay. Funcionalmente, nosotros dividimos al cerebelo. Eso es la división que acabamos de ver, una división anatómica, pero funcionalmente esta es la razón por la que las lesiones focalizadas o localizadas en algunas estructuras del cerebelo tienen sintomatologías diferentes, ¿okay? O tienen signos físicos distintos. Hay zonas que si se afectan, el paciente va a tener trastornos del equilibrio, trastornos de postura o trastornos del tono muscular. Hay otras o tienen incoordinación de movimientos. Así se lesionan otras zonas, por ejemplo, va a presentar marchas inadecuadas, por ejemplo, que más se conoce como marcha táxica, incoordinación en el movimiento de las porciones distales de las extremidades. Entonces va a depender de eso la lesión en cada una de estas zonas anatomofuncionales, cómo se reproduce la alteración física. ¿Okay? Entonces vemos que funcionalmente vamos a dividir al cerebelo funcionalmente en tres partes funcionales. Aquí nuevamente vemos los grandes lóbulos. ¿Okay? Lo que pasa es que estos lóbulos, los lóbulos laterales, la porción central es el dermis, y aquí abajo, con unos pisitos, se ve el lóbulo nodular. ¿Okay? Entonces, hay tres zonas específicamente. El lóbulo nodular, junto con una zona que está muy cercana a este lóbulo, forman entonces una parte funcional del cerebelo que se llama vestíbulo cerebelo. Luego tenemos la zona de dermis o las zonas intermedias, que son estas moraditas, que forman parte de los hemisferios cerebelosos. Eso forma el espino cerebral. Y los lóbulos laterales, la porción más lateral de los lóbulos,
conducen al cerebro cerebelo. ¿Ok? Entonces tenemos vestíbulo cerebelo, lóbulo flóculo principalmente, dermis y zonas intermedias, tenemos el espino cerebelo y las porciones laterales se llaman cerebro cerebelo. ¿Okay? Cada una de estas zonas está conectado con un núcleo profundo cerebeloso. No todos conectan con todo el núcleo, cada uno está asociado funcionalmente a un núcleo profundo. Vemos allí en la lámina, en el dibujo a su derecha, cómo está representada las partes del cuerpo en esa misma corte del cerebelo, ese diagrama del cerebelo. Y vemos entonces que la porción medial, el esqueleto axial, que ya sabemos por las clases anteriores, que es el que controla el equilibrio y la postura, está representado en la línea media y corresponde entonces al dermis cerebeloso, ¿okay? A la zona del dermis. Luego tenemos que las porciones distales de las extremidades, sobre todo manos, dedos de manos, pies y dedos de pie, están representados en las zonas intermedias. ¿Bien? Mientras que a nivel de estas zonas laterales que forman el cerebro cerebelo no hay ninguna representación del cuerpo. Y él funciona, estas zonas laterales del cerebro cerebelo, funcionan, como bien dice su nombre, con la corteza cerebral. A ellos tienen una comunicación directa con corteza cerebral. Entonces podemos inferir, si en el dermis está representada la porción axial de nuestro cuerpo, entonces las lesiones en el dermis van a afectar el equilibrio y van a afectar la postura. En cambio, la zona intermedia van a afectar entonces el movimiento, coordinación de los movimientos distales. ¿Bien? Exacto. Ok. Desde el punto de vista, como les dije, funcional, la unidad funcional básica está representada por las células de Purkinje, la neurona principal de lo que es la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, y por las neuronas que forman a los núcleos profundos. ¿Bien? Aquí en esta imagen se puede ver en negro, representa a una célula de Purkinje y su conexión con esta neurona azul que representa los núcleos profundos. Esa comunicación siempre va a ser de esa manera, es decir, que la zona de salida de los núcleos profundos es la información que va a salir del cerebro. ¿Bien? Y está presente, siempre se repite millones y millones de veces esa comunicación célula de Purkinje con neuronas profundas o neuronas del núcleo profundo en todas las zonas del cerebro, en el lóbulo nodular, en la zona intermedia, etcétera, en todas las partes funcionales del cerebro. ¿Okay? Otra cosita que quiero aprovechar con la lámina, porque tengo otro dibujo un poco más sencillo, que en la corteza cerebelosa está formada por 3 capas. ¿Okay? Que si nosotros vamos desde la periferia, desde lo más externo a lo más interno, primero tenemos una capa molecular, que vean que aquí en la capa molecular hay otras estructuras, pero lo que se ve allí es que están presentes las dendritas de las células de Purkinje. ¿Okay? Hay otras cosas que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la capa media, que es la capa de células de Purkinje. Ahí están principalmente los cuerpos celulares de las neuronas de Purkinje. Y luego tenemos la última capa, es la capa granular. Ahí se llama granular porque lo que más se observa en esa capa es la presencia de las interneuronas que se conocen como granulares, células granulares, por eso se llama capa granular. ¿Okay? Y bueno, ellas se comunican, como vamos a ver más adelante, entre sí, teniendo señales algunas veces excitatorias, otras veces inhibitorias. ¿Okay? Y luego, inmediatamente por debajo de la capa granular, vemos entonces las neuronas azulitas, esta misma que yo estoy viendo aquí, pero allá más chiquitico, las neuronas de los núcleos profundos. De tal manera que estas 3 capas se comunican, hacen sinapsis y finalmente esa sinapsis se extiende hacia las neuronas de los núcleos profundos a través del axón terminal de la célula de Purkinje. Y eso es cómo funciona.
cómo es la comunicación sináptica entre todas las células que hay a nivel de la histología del cerebro. ¿Okay? Bueno, vemos además de la célula de Purkinje y esta neurona de los núcleos profundos, vemos estas fibras, estas neuronas en realidad, pero se llaman fibras, que hacen conexión tanto con los núcleos profundos como con las neuronas de Purkinje. ¿Okay? Vean aquí otras fibras, vean esas fibras que tienen color rojo, al conectarse con las neuronas de los núcleos profundos tienen efecto excitatorio, estimula a las neuronas de los núcleos profundos. Mientras que la sinapsis de la neurona de Purkinje con la neurona de los núcleos profundos es de carácter inhibitorio. ¿Sí? Que la neurona de Purkinje, la célula de Purkinje, libera neurotransmisores inhibitorios hacia las neuronas de los núcleos profundos. Estas fibras se llaman fibras trepadoras, esta es una fibra trepadora, y la otra se llama fibras musgosas. Aquí se ven un poco mejor cada una de las tres capas. Yo se las representé con estas líneas azules. Tenemos entonces hacia la más externa, que sería entonces la capa molecular. Allí, como ven, lo que nosotros vimos en la lámina anterior fue solamente estas arborizaciones de los axones, de las dendritas de la neurona de Purkinje. Esta es la neurona, la célula de Purkinje. Además tiene células en cesta, que son estas que están aquí, y otras celulitas que son las células estrelladas. Las células en cesta y las células estrelladas son interneuronas, que tienen también efecto inhibitorio. ¿Okay? Esa es la capa molecular. Las células en cesta y estrelladas se llaman así. Y son interneuronas inhibitorias. Otro de los elementos que podemos allí ver en esa capa molecular, tenemos que hay otras, como ven aquí, otras dendritas. Estas dendritas corresponden a esta interneurona que se le llama Golgi tipo 2. La Golgi tipo 2, su cuerpo celular está en la capa más profunda, pero sus dendritas se extienden hasta la capa molecular. Y otro elemento que vemos son estos axones, que ven aquí ven uno y aquí al ladito tiene otro. Esos son axones que vienen de las células de la granulosa. Vean cómo se extienden hasta arriba. Y cuando llegan a la capa molecular, ¿qué hacen los axones de la célula granulosa? Se dividen en dos y van a generar axones paralelos a la capa molecular. Así es que las células de la granulosa están aquí profundo, emiten un axón largo y ese axón se divide. ¿Bien? ¿Qué hacen esos axones? Como ven allí, hacen sinapsis con las células estrelladas, con las dendritas de las células de Purkinje también, y pueden tener carácter inhibidor. Luego tenemos la segunda capa, que es la llamada célula de Purkinje, porque prácticamente allí lo más importante es la presencia del cuerpo celular de las células de Purkinje. Y luego finalmente tenemos en la profundidad, tenemos la capa granular, que es lo más importante allí, la presencia de las células granulosas. Tenemos los glomérulos. Los glomérulos simplemente se forman por la sinapsis o la conexión de varias interneuronas. Y tenemos las células políticos, que son interneuronas. ¿Okay? Vemos acá cómo están presentes las fibras trepadoras y las fibras musgosas. ¿Bien? Las señales de entrada y salida de esta corteza cerebrosa. Vemos entonces primero que tenemos la fibra trepadora, es una de las principales señales de entrada. La señal de entrada, la única señal de entrada de la corteza cerebrosa, está representada por las fibras trepadoras que suben hasta la capa más superficial y hacen sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje. ¿Okay? Es una vía más directa de estimulación de las células de Purkinje.
Sin embargo, también la fibra trepadora puede hacer sinapsis previamente en la neurona de los núcleos profundos. Luego tenemos las fibras mucosas. Las fibras mucosas no lo hacen directamente en la célula de Purkinje, sino que primero hacen sinapsis con varias células de la granulosa. Y esa célula de la granulosa emite su axón largo hasta llegar a la capa molecular para hacer sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje, las células estrelladas y las células en célula. De las dos maneras yo puedo estimular la célula de Purkinje, son señales de entrada. La diferencia es que con las fibras trepadoras lo hago de una manera más potente, porque el potencial de acción que se genera allí es de mucho mayor duración y de mayor intensidad. Se dice que una sola fibra trepadora puede hacer sinapsis con 5 o 10 células de Purkinje, mientras que las fibras mucosas tienen que hacer sinapsis con muchísimas células granulares para que ellas, que tienen un estímulo muy débil, puedan estimular a la célula de Purkinje. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene esa fibra trepadora? La fibra trepadora tiene un único origen, específicamente en el núcleo olivar inferior que está en el bulbo requino, mientras que las fibras mucosas provienen de múltiples zonas. ¿Okay? Puede venir a nivel vestibular, de los haces vestíbulos cerebelosos, desde el puente por los haces pontocerebelosos y también de la médula espinal por los espinos cerebelosos. ¿Okay? Entonces vienen de otras zonas diversas, a diferencia de la fibra trepadora. Y la única vía de salida de la corteza cerebral, va a estar representado del cerebelo, son los axones de los núcleos profundos. ¿Okay? Esa es la única vía de salida. Tiene dos vías de entrada, que es las fibras trepadoras, desde los núcleos olivares bulbares, y las fibras mucosas de los núcleos vesticulares, los núcleos continuos y por los espinos cerebrosos, es decir, desde la médula espinal. ¿Bien? Okay. Entonces, el cerebelo, como vemos aquí, tiene aferencias y llega información de diferentes orígenes. ¿Okay? Tenemos entonces el haz órtico pontocerebeloso, que es el proveniente principalmente de la corteza, llega al puente y de ahí al cerebelo, y llega de manera contralateral, es decir, a las zonas opuestas del cerebelo. Tenemos entonces, esa es la vía del haz órtico pontocerebeloso, viene de la corteza motora, tanto del área premotora como la motora primaria, y de la corteza sensorial. Y de allí llega a los núcleos continuos y finaliza en los hemisferios cerebrales contralaterales. ¿Bien? Ese es el córtico pontocerebeloso. Esas son como las aferencias centrales. Luego tenemos el fascículo olivocerebeloso. ¿De dónde viene? De los núcleos olivares que acabamos de mencionar. ¿Okay? El olivocerebeloso también recoge información de muchas zonas centrales, corteza motora, en los ganglios basales, la formación reticular del tallo encefálico y de la médula espinal. Toda esa información converge en la vía inferior y de allí llega el cerebelo y llega a todas las zonas cerebelosas. ¿Okay? Luego tenemos el vestíbulo cerebeloso. El vestíbulo cerebeloso, como bien dice su nombre, vestíbulo, todo lo que diga vestíbulo es equilibrio, es postura. ¿Okay? Entonces, obviamente, su lugar final de destino va a ser el lóbulo flóculo nodular. Recordemos que ese lóbulo flóculo nodular forma el vestíbulo cerebelo. ¿Okay? El vestíbulo cerebelo se encarga de esa función cerebelosa, de aportar equilibrio, aportar coordinación. Y trabaja con el núcleo fastígeo, que es uno de los núcleos cerebelosos. ¿Okay? Habrá aparato vestibular, el oído medio, el núcleo vestibular del tallo y termina en el lóbulo flóculo nodular. Y el retículo cerebeloso también proviene de los núcleos reticulares, del tallo encefálico, de la formación reticular,
y llega al vermis. Recuerden que el retículo, los núcleos reticulares principalmente me van a controlar la musculatura antigravitatoria intelectual. Bien, y entonces el vermis cerebeloso también tiene representada esa parte de nuestro cuerpo, los músculos antigravitatorios. Entonces va a trabajar en conjunción con esos núcleos reticulares y por lo tanto necesita información proveniente de esas zonas del tallo encefálico. Ahora, otras vías periféricas que también sirven de aferencia importante. Cuando yo les hablo de aferencia, son información, conjunto de informaciones importantes que necesita el cerebelo para poder o para permitir que cada uno de nuestros movimientos tengan coordinación, se puedan dar de manera secuencial, armónica, no parezcan un robot cuando se están moviendo, cuando están escribiendo, caminando, etc. Entonces, otra información importante que creen ustedes que requieren, la información de exteroceptiva y propioceptiva. ¿Bien? La información de los receptores superficiales de nuestro cuerpo, los que están a nivel del órgano tendinoso de Golgi, los que están a nivel articular, los que están en el músculo, el uso muscular, es decir, todos esos propioceptores tienen que enviar información al cerebelo, no para que se ejecute el movimiento, como lo hace la corteza, sino para que ese movimiento sea de calidad. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacen? Gracias a los espinos cerebelosos. ¿Okay? Que es información que viene de la médula espinal recogida de esos receptores sensoriales. Recordemos que tenemos dos espinos cerebelosos, el espino cerebeloso dorsal y el espino cerebeloso ventral. El espino cerebeloso dorsal, esa información que se hace, entra por el pedúnculo cerebeloso inferior, va a llegar a la zona media, es decir, al vermis y a las zonas intermedias, porque el espino cerebeloso dorsal se encarga también del control de la musculatura antigravitatoria, del estrés axial, y lleva información propioceptiva. Esos músculos, recuerden que mantienen un tono, y ese tono es lo que va a dar ese efecto o esa información propioceptiva de cómo es el estado de contracción y de relajación que tienen esos músculos antigravitatorios, para evitar una caída, para poder realizar movimientos sin desequilibrarnos. Y luego tenemos el espino cerebeloso central, que entra el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior a ambos lados del cerebelo, y él va a tomar información sobre todo proveniente de las alas anteriores de la médula espinal. ¿Okay? Los núcleos del cerebelo. Tenemos que ya mencionamos los principales núcleos: dentado, interpuesto y faringe. Cada uno de ellos está presente en esa división funcional del cerebelo, del vestíbulo cerebelo, del espino cerebelo y del cerebro cerebelo. Y obviamente están en la porción central, en esa zona amarilla. Tenemos que el núcleo faringeo trabaja junto con el vermis cerebeloso, la porción central. Lleva entonces la información hasta el bulbo, el tallo encefálico, bulbo de protuberancia, y su función, como está en la información es proveniente del vermis cerebeloso, su información es controlar equilibrio y actitudes corporales. Cuando hablo de actitudes corporales me refiero a las posturas que tenemos tanto estática como dinámica, como vemos. Recuerden que los núcleos son la única salida de información que tiene el cerebro. Por eso es que las flechas están en esa dirección. Desde la corteza del vermis pasa por el núcleo y del núcleo sale hacia controlar musculatura, controlar los movimientos dependiendo de las zonas cerebrales. En este caso, como es del vermis, y el vermis está representado en el esqueleto axial, controla el equilibrio ¿Okay? Luego tenemos la zona intermedia. Ya había representado en la zona intermedia las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, manos, muñecas, dedos, ¿okay? Igualmente de los pies. ¿Okay? Entonces, esta zona intermedia
pasa primero por el núcleo interpuesto, que es la salida de esa zona, y allí va el tálamo, a los ganglios basales, núcleo rojo, corteza. Miren que todas estas estructuras también tienen la representación topográfica de los diferentes grupos musculares. Y su función es poder coordinar la activación recíproca de los músculos agonistas y antagonistas. ¿En dónde? En las zonas distales del cuerpo. Cuando van a activar agonistas de un determinado movimiento e inmediatamente cuando lo dejamos de hacer. Si nosotros estamos realizando, por ejemplo, este movimiento de contracción y relajación, yo no lo hago de manera consciente. Subconscientemente sé que se deben contraer músculos para provocar flexión y hacer el puño y otros músculos para extender la mano. Entonces, cuando cierro el puño, ahí están todos los músculos agonistas de este movimiento para cerrar, pero también los antagonistas para este movimiento están inhibidos. Y lo contrario, cuando dejo de hacer el movimiento y abro o relajo, se relajan o se inhiben los agonistas para el movimiento anterior y se activan los antagonistas. Entonces, esa actividad o ese patrón de activación e inactivación de grupos musculares, agonistas o antagonistas, está coordinado adecuadamente por esa zona intermedia a través del núcleo intermedio. Y finalmente tenemos entonces las zonas laterales, las zonas que no tenían representación topográfica, el cerebro cerebelo. Él sale y hace primero sinapsis con las neuronas del núcleo dentado y de allí van directamente a la corteza cerebral. Recuerden que esas zonas laterales de los hemisferios cerebelosos solamente lo que hacen ellos es conectarse por corteza y va a llevar información no solamente a la corteza motora, sino también a la corteza somatosensorial. Su función, coordinar la actividad motora secuencial, sobre todo de movimientos rápidos. Es decir, cuando yo hablo de secuenciales, por ejemplo, estoy hablando de manera constante y secuencial, se están realizando movimientos de contracción y relajación. Cuando yo manejo bicicleta, también, eso es una actividad secuencial, ¿bien? De contracción y de relajación. Cuando camino, cuando corro, y sobre todo si hay cambios bruscos en la dirección del movimiento. Es muy importante la función del cerebelo para poder realizar. ¿Okay? Bien, entonces ya nosotros hablamos de esa división funcional del cerebelo. Aquí tenemos un diagrama donde se ven cada una de estas zonas, más los núcleos profundos. Les voy a indicar primero los núcleos. Tenemos el núcleo faltígeo, estas bolitas amarillas que están en el centro. Luego tenemos el interpuesto y los núcleos dentados, que son los más grandes. ¿Okay? La zona del dermis, zona intermedia, las zonas laterales y abajo el lóbulo floculonodular. Entonces, funcionalmente tenemos tres cerebelos: el vestíbulo cerebelo, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo. ¿Okay? Vestíbulo cerebelo lo que hace es equilibrio muscular. ¿Bien? ¿Quién representa el espino cerebelo, el vestíbulo cerebelo, perdón, a nivel de la estructura anatómica del cerebelo? El lóbulo floculonodular y la producción adyacente del dermis, más. ¿Okay? Y va a actuar entonces, por supuesto, para cumplir con esa función de equilibrio corporal, tiene que actuar con otros núcleos que tienen una función similar. ¿Cuáles serían estos? Los núcleos vestibulares del tallo encefálico, el aparato vestibular del oído interno, para poder completar esa función de manera adecuada. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, daños a nivel del aparato vestibular del oído interno, la persona tiene una clínica muy similar a la lesión del lóbulo floculonodular. ¿Okay? Hay pérdida de equilibrio. Tenemos el espino cerebelo. Está formado anatómicamente por el dermis, todo lo que resta del dermis, casi toda su estructura, las zonas intermedias adyacentes al dermis, y tenemos el núcleo faltígeo y el núcleo interpuesto.
el movimiento de las porciones distales, principalmente de miembros superiores e inferiores. Y finalmente el cerebro cerebelo, que serían las partes laterales de los hemisferios cerebelosos, actúa en conjunto con el núcleo dentado y lo que hace es planificar los movimientos secuenciales. Recuerden que él, junto con la corteza, lo que hace es el gran planificador. Bien, ¿cómo funciona cada uno de ellos? El vestíbulo cerebral. Después, vamos a hablar de él. Recuerden que está formado por el lóbulo nodular, porción adyacente del dermis, y desde el punto de vista nuclear actúa de manera coordinada con los núcleos vestibulares que están a nivel de tallo. Aquí se ve entonces un diagrama muy, aunque no tiene muy buena, no está muy nítido, es muy sencillo de entender. Para que cumpla su función de equilibrio, el vestíbulo cerebelo necesita mucha información, como ya les he mencionado, del oído interno, del aparato vestibular. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la clase de la parte que viene, el aparato vestibular tiene los conductos semicirculares, ¿verdad? Y tiene también el utrículo y el sacro. Y van a detectar los movimientos de la cabeza. Los movimientos de la cabeza pueden ser rotacionales o pueden ser lineales. Bien, cuando estoy caminando hacia adelante, o por ejemplo si bajo la cabeza para recoger algo, o si me monteo unos de estos caballitos que me dan vuelta como uno. Eso va a provocar estimulación rotacional de la cabeza, cambio de dirección en movimiento, todo eso lo detecta el aparato vestibular. Y esa información es imprescindible para el vestíbulo cerebral. Otra información importante es la información visual, que no la habíamos mencionado antes. La información es importante porque para yo mantener el equilibrio necesito de esa información de los objetos que yo tengo en mi entorno. Es imprescindible, porque si no podemos fácilmente perder el equilibrio, caernos y no cumplir con esa función del vestíbulo cerebral. Vemos entonces aquí, generalmente la entrada de información al lóbulo nodular viene por haces ópticos pontocerebelosos de la corteza y también viene de la corteza visual principalmente. Pasa por los núcleos continuos, pasa por los núcleos vestibulares del tallo encefálico. Tenemos aquí representado el aparato vestibular con esa información de los movimientos y la posición de la cabeza. Igualmente, toda esta información debe llegar a la corteza del vestíbulo cerebral, a la corteza del lóbulo nodular. Sí. Por eso es que ellos tienen tanta dificultad y tienen que entrar en un proceso de aprendizaje, sobre todo si esa discapacidad se asumió ya en la vida adulta. Tienen que aprender a utilizar otros sentidos, como por ejemplo la audición, para poderse ubicar y poder más o menos detectar alguna objeto. Ellos utilizan los bastones, por ejemplo, para el contacto también poder conocer qué están a su entorno. De alguna manera tienen que tener cierta información de los objetos que hay en su entorno para no perder el equilibrio. Pero ellos pueden caminar, si están bien entrenados y tienen todo este tipo de ayudas, sí pueden hacer caminar sin perder el equilibrio perfectamente. Pero obviamente no es igual que una persona que tenga esa información. Entonces toda esa información visual, auditiva de los núcleos vesticulares llega a la corteza del lóbulo nodular y esta es la encargada entonces de enviar finalmente la información hacia la médula de correctiva si es necesario para poder mantener el equilibrio. ¿Bien? Bueno, y ahí entonces en resumen, ¿qué hace el vestíbulo cerebelo? Mantiene equilibrio, mantiene postura, principalmente a través de la realización de movimientos rápidos. Y sobre todo si hay movimientos donde se den cambios rápidos en la dirección del movimiento. Yo estoy corriendo y de repente me tengo que cruzar a la derecha. Toda esa información me hace mover la cabeza y genera estímulos a nivel de la cabeza. Calcula por anticipado
del movimiento por la información del aparato vestibular y el aparato visual. ¿Qué quiere decir esto? Que con esa información, sobre todo del movimiento de la cabeza, nosotros podemos enviar anticipadamente esa información al cerebelo para que pueda corregir antes de nosotros perder el equilibrio. ¿Okay? A veces nosotros estamos corriendo y podemos observar un objeto que está interfiriendo con nuestra ruta y inmediatamente ¿qué hacemos? Le pasamos por encima y lo picamos y así no perdemos el equilibrio. Toda esa respuesta muscular es planificada con anticipación para que se pueda dar y no perder el equilibrio. Bien, tenemos el espino cerebelo. El espino cerebelo sería entonces el verde en zonas intermedias y actúa con el núcleo fastidio e intercórdico. ¿Okay? El espino cerebelo, como ya dijimos, como hemos dicho ya varias veces, se encarga de la correcta movimiento de lo que son los movimientos distales de las extremidades, pero también está representada en el esqueleto axial. Pero en las zonas medias está la parte de las zonas más distales de las extremidades. Para poder realizar estos movimientos adecuadamente, gracias al cerebelo, necesita información propioceptiva y exteroceptiva. Entonces aquí tenemos cómo viene la información a través de los espinos cerebeloso medial y el espino cerebeloso lateral. ¿Okay? Vean entonces el tal encefálico con el espino cerebeloso medial recoge información propioceptiva del esqueleto axial y con el espino cerebeloso lateral de la musculatura distal. Todo eso llega a la corteza cerebelosa de estas dos zonas, del verde y de la zona intermedia. También necesita información, por supuesto, cortical de la corteza motora y también información del núcleo rojo. Miren que aquí está ubicado solamente a este nivel. ¿Por qué? Porque recuerden que el núcleo rojo es muy importante para la realización de la musculatura, la realización de funciones de motoras distales de las manos y de los dedos. Recuerden eso. Recuerden que la piramidal y el rubro espinal representa el sistema motor dorso lateral. Y eso se refiere a la activación de la musculatura distal de extremidad. ¿Okay? Que corresponde con estas zonas cerebelosas. Entonces, gracias al espino cerebelo y a la conexión que tiene con corteza, con el núcleo rojo, él puede comparar, el cerebelo compara el plan motor ideado, es decir, lo que la información que le envió la corteza, con el plan o con la actividad motora ejecutada. Compara lo que se hizo con lo que se pretendió hacer. ¿Bien? Y si hay entonces disparidad en esa comparación, realiza correctivos para poder ejecutar un movimiento. Entonces su función es corregir y evitar caídas, evitar desequilibrar. Coordina los movimientos del esqueleto axial y también de las porciones distales. Y luego, para terminar con esta parte de las divisiones funcionales del cerebelo, tenemos el cerebro, que está formado por las zonas laterales del núcleo dentado. ¿Qué hace el cerebro cerebelo? El cerebro cerebelo principalmente planifica, es un gran planificador junto con la corteza. Entonces recibe información de la corteza por los haces córticos cerebelosos, recibe información también del núcleo rojo, ¿okay? A través del núcleo dentado y llega a la corteza lateral cerebelosa. ¿Bien? Finalmente, planifica y programa una actividad motora secuencial. Y es gracias a esa parte del cerebelo que nosotros podemos tener un aprendizaje motor. ¿Bien? Porque quedan esos circuitos neuronales ya activos y se mantienen ya formados y excitados a nivel de esas zonas cerebrales. ¿Okay? Y bueno, aquí les coloco esa tabla resumen de cada una de las divisiones funcionales del cerebelo, de lo mismo que nosotros hemos mencionado, no se las voy a repetir para no hacer más larga la clase. Tenemos entonces la zona anatómica del cerebelo
corresponde a cada una de las divisiones, el núcleo con el cual trabajan los núcleos profundos cerebelosos, la aferencia, la eferencia y la función que tiene. Si la aferencia se refiere a la información de entrada y la eferencia, cómo sale la información y qué función tiene finalmente. Y bueno, por supuesto, si hay alteración cerebelosa, lo principal es que vamos a encontrar movimientos con falta de coordinación, principalmente. No es que la persona no pueda caminar, sí puede caminar, pero generalmente son personas que aumentan mucho la base de sustentación para poder mantener el equilibrio, separan mucho las piernas, pueden caminar en zigzag, por ejemplo. Esas son las actividades motoras más grandes. Tenemos lo que se conoce como ataxia cerebelosa, que son los movimientos con falta de coordinación. Puede haber hipotonía muscular, porque recuerden que a nivel del flóculo nodular también y de la zona del pelvis tiene mucho que ver con esto del tono de la musculatura axial. Ven como la frecuencia, la amplitud y la fuerza, dirección de los movimientos, por lo general es lo que más se ven afectados. Hay una manifestación muy fácil de evaluar en estos pacientes, que es lo que se conoce como dismetría. La dismetría, como dice la palabra, es la dificultad para medir el movimiento. Generalmente son movimientos que empiezan muy lentamente, pero ellos no saben hasta dónde frenar ese impulso del movimiento, y luego retirarse. Yo le digo a un paciente con lesión cerebelosa, toma ese borrador. Entonces el primero hace muy lento, inicia el movimiento muy lentamente, pero después puede que el impulso para hacer el movimiento se pase, eso se llama dismetría, o se queda corto y tiene que hacer el movimiento en varios movimientos para poder alcanzar el dedo. Eso es lo que se conoce como dismetría. Hay temblor de intención. Cuando va a tomar el borrador, generalmente tiembla. Y eso es por alteraciones a nivel de esa amplitud y frecuencia en el movimiento que tienen estos pacientes cerebelosos. Hay disartria cerebelosa. Disartria es dificultad para la articulación de la palabra, porque los músculos del habla son musculatura o son movimientos rápidos y secuenciales. Y sabemos que el cerebelo influencia ese tipo, coordina ese tipo de movimientos. Disdiadococinesia. Esto era un video, pero yo no sé por qué ninguno de los videos me quiere correr. La disdiadococinesia es poder realizar un movimiento rápido y secuencial que nosotros como médicos podemos evaluar, y esta es una discapacidad para hacer ese movimiento. La diadococinesia es la valoración, que es cuando nosotros le mandamos a hacer movimientos rápidos y secuenciales como en la palma de la mano. Así que haga esto, que es realizar movimientos de frenación y supinación rápida de la mano. Él no lo puede hacer, lo hace muy lentamente, lo hace torpemente. Ustedes cuando metan a YouTube y ven, es un ejemplo de un paciente con disdiadococinesia y es muy característico, ¿no? Se ve torpe, lo hace, a veces repite el movimiento porque no lo puede hacer. Y tenemos el fenómeno de rebote. Esta parte también del dibujo representa también la dismetría, que se puede valorar con la técnica del dedo nariz. Le dicen al paciente que le ponga un objeto o su mano y tiene que hacer ese movimiento con el paciente y vean cómo fluctúa el movimiento, pero a veces no llega hasta el objetivo. O con la valoración de este tipo de maniobra, que es el de talón rodilla, muchas veces no lo puede hacer por falta de coordinación. Este es el fenómeno de rebote, que nosotros de manera activa tratamos de extender el brazo y el paciente debe oponerse al movimiento. Una persona con adecuada muscular y con adecuada función cerebelosa, al hacer fuerza y nosotros soltarle el brazo, nosotros mismos podemos detener el movimiento, porque tenemos
configuración temporoespacial del control de los movimientos. En cambio, el paciente con lesión cerebelosa no lo puede hacer y se golpea inmediatamente. Hay otro síndrome que este fue hace como unos casi 30 años, que también se ingresó como lesión cerebelosa, que es el síndrome de Schwann. Yo prefiero llamarlo síndrome cognitivo afectivo cerebeloso. Más largo, pero yo lo puedo decir. Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto en pacientes con lesiones cerebelosas también alteraciones afectivas, alteraciones cognitivas, sobre todo cognitivas. Vemos entonces que hay déficit cognitivo, principalmente para ejecutar una actividad. Si se les da un comando, ellos no pueden seguirlo, no tienen dificultad para el razonamiento abstracto, para la memoria también, para articular palabras. Déficits afectivos, muchas alteraciones afectivas como conductas inapropiadas, tienen con frecuencia este tipo de pacientes, y aparentemente, bueno, las lesiones pueden ser múltiples a nivel cerebeloso, desde tumores, procesos hemorrágicos, accidentes o procesos infecciosos. ¿Qué quiere decir conducta inapropiada? Que no responde como se espera desde el punto de vista emocional y afectivo a un paciente, ¿okay? No es apropiado a la situación o al contexto. ¿Sí? Bien, eso es cerebelo. Ahora vamos a los ganglios basales. Los ganglios basales, les voy a decir que les recomiendo que se lo estudien o por 3 veces. Yo también les envié un libro de Bernelli, ahí está mucho más corto, pero los dos libros se complementan, porque Bernelli a veces presenta las cosas como muy directas, ¿okay? Y como suponiendo que ya un conocimiento previo de verdad. Entonces, el 3R explica un poquito más como el antecedente de esa información. Pero en los dos libros hablan de manera similar de la función de los ganglios basales. Porque en Gayton todavía siguen hablando de los llamados circuitos del putamen y del caudado. Y eso ya nosotros no lo estamos replanteando de esa manera, sino a través de vías directas e indirectas que ellos hablan de Bernelli y entre. Bien, los núcleos de los ganglios basales están formados por una cantidad de núcleos importantes que se ven acá en la parte central y media, muy como alrededor del tálamo, y estos están representados principalmente por el núcleo estriado. El núcleo estriado lo forman el caudado y el putamen. Recuerden que ellos dos están separados por la cápsula interna. Tenemos el globo pálido, interno y externo. Aquí está el caudado. Este es el caudado, obviamente son bilaterales. Y este que está periféricamente es el putamen. Luego tenemos los globos pálidos, el globo pálido externo y el globo pálido interno. La sustancia negra, que es esta película negra que está aquí, oscurita, que está de color negro por la cantidad de melanina. Y tenemos entonces también los núcleos subtalámicos. Todas estas estructuras forman los ganglios basales. Las funciones generales de los ganglios basales son tanto motoras como no motoras. En las no motoras vuelven a ingresar, como en el cerebelo, funciones cognitivas, funciones afectivas, porque trabaja mucho con el sistema límbico. Y por supuesto todo lo que es la parte emocional se ve afectada cuando hay alteraciones en los ganglios basales, regula el sueño, patrones de conducta, estados emocionales, y las funciones motoras principalmente para planificar e iniciar movimientos. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como la narcolepsia, que no se de repente. No.
Principalmente los daños a nivel de ganglios basales, dependiendo del tipo de daño, que por lo general es bioquímico, de neurotransmisores, dependiendo de la vía que vamos a ver más adelante, se divide principalmente en dos grupos de trastornos: trastornos hipercinéticos o trastornos hipocinéticos, ¿okay? Que estimulan el movimiento y otros que no lo estimulan, más bien lo deprimen. Eso es lo que más se observa, ¿okay? Pero siempre los ganglios basales están en conjunción, trabajan o reciben información directa de toda la corteza cerebral, motora, sensorial y del sistema límbico. Por eso es que afecta o tiene también funciones no motoras. Bien. Entonces, como les dije, los movimientos principalmente que ayudan a controlar los ganglios basales son movimientos complejos. Por ejemplo, la escritura. Una persona con lesión en los ganglios basales, ustedes le dicen: escríbeme la letra A, y la va a escribir de manera muy burda, ¿ok? Como si estuviera empezando a escribir o aprendiendo a escribir como un niño. Entonces, esos movimientos complejos los controlan los ganglios basales. Por un ejemplo, vemos entonces aquí nuevamente los ganglios basales. Es importante reconocer los neurotransmisores, porque allí es donde residen las lesiones principales de los ganglios. Cada uno de ellos emite o produce un neurotransmisor diferente. Vamos a ver aquí en la sustancia negra, esto que ustedes ven aquí sería la sustancia negra. Esta está formada por dos zonas: la zona compacta y la zona reticular. La zona compacta produce principalmente dopamina. ¿Okay? Esa dopamina puede tener efecto inhibitorio o excitatorio dependiendo del receptor al cual se une. Según el receptor dopaminérgico tipo 1, D1, tiene efecto excitatorio. Y si se une al receptor tipo 2, es inhibitorio. ¿Okay? Luego tenemos la zona reticular. Esta produce GABA, ácido gamma-aminobutírico. ¿Qué función tiene este neurotransmisor? ¿Es inhibitorio o excitatorio? Inhibitorio. Luego bien, venimos aquí al núcleo subtalámico. ¿Okay? Los núcleos subtalámicos producen glutamato como un neurotransmisor y un neurotransmisor de carácter excitatorio. Vamos al globopálido, los globopálidos. Miren esta estructura triangular que se ve allí. Ahí están internamente los dos segmentos del globopálido, externo e interno. Y por fuera tenemos el glutamato. El globopálido, segmento externo e interno, son neuronas, está formado por neuronas también que producen GABA. Por eso se le llama GABAérgica inhibitoria, porque el GABA es inhibitorio. Luego tenemos el cuerpo estriado, que está dividido en esos dos núcleos, que aunque son diferentes, están ubicados en zonas distintas, funcionalmente ellos actúan en conjunto. Entonces, el caudado y el putamen tienen un grupo de neuronas que se llaman neuronas estriofugales, que el 95% de ellas producen GABA, ¿okay? El ácido GABA. Aquí les coloco una lista de los diversos neurotransmisores que tenemos aquí presentes en los ganglios basales. Dopamina, generada por la sustancia negra, la zona compacta, que puede tener efectos excitatorios o inhibitorios, y su acción va a ser sobre el núcleo caudado y putamen. El glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, este está presente principalmente en la única señal de entrada que tienen los ganglios basales, que es a partir de la corteza motora principalmente, hacia la pared de la base, tiene efectos excitatorios, y sus receptores pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos, no nos vamos a meter con eso. El GABA y la acetilcolina también están presentes y ambos tienen función inhibitoria. El GABA para los núcleos de salida del tálamo y la acetilcolina de algunos núcleos como los del cuerpo estriado y también de la corteza. ¿Qué es importante en estos ganglios basales? Los ganglios basales funcionan en forma de un circuito. ¿Okay? Como
ciclo que se inicia en corteza cerebral y termina en la corteza cerebral. ¿Okay? ¿Cómo funcionan ellos? Los ganglios basales son circuitos, por eso se les llama bucles, que inician y terminan en la corteza cerebral. Tenemos entonces el cuerpo estriado, es la única estructura de entrada desde la corteza cerebral hacia los ganglios basales. Son los ganglios basales de entrada, de información de entrada desde la corteza. Y la sustancia negra, la zona reticulada y el globo ovárido interno, el núcleo de ese ganglio basal, son las únicas ganglios basales de salida. De salida hacia que proyectan hacia el tálamo y del tálamo de nuevo a corteza. Vamos a hacer ese diagrama sencillo. Aquí está corteza. De la corteza entran a los ganglios basales. Pero ¿cuál va a ser los ganglios basales de entrada? El núcleo estriado. O el cuerpo estriado. ¿Okay? Está formado por el caudado y el putamen. Del caudado y el putamen, esta es entrada. Llegan entonces y vienen a señalar los núcleos de salida, que serían el globo ovárido interno y la sustancia negra reticulada. ¿Bien? Y de allí, ¿para dónde sale esa información? Por eso se le llama de salida, al tálamo. A los núcleos talámicos, ventromedial, lateromedial, ¿bueno? Y del tálamo regresa a corteza. Por eso es que se llama que ellos, se dice que ellos actúan en forma de bucles, de ese circuito que sale de corteza pero debe llegar a corteza. ¿Okay? Y así es como funcionan las vías de los ganglios basales. Bien. Ajá. Ahí les represento esas neuronas que forman a lo que está en naranja clarito, serían arriba el caudado y aquí más grande el putamen. Y ven que tienen unas neuronas muy estrelladas que se llaman neuronas espinosas porque tienen esas largas detritas llenas de espinas. Neuronas espinosas estriofugales, así se le llaman esas neuronas. Y luego tenemos el globo pálido externo, globo pálido interno. Es diferente porque recuerden que yo les mencioné el globo pálido interno como una de las partes de salida de la información de los ganglios hacia el tálamo. ¿Okay? Bien. Estas neuronas espinosas estriofugales, el 50% de ellas tienen receptores dopaminérgicos tipo 1, el 50%. Y el otro, y por lo tanto es excitatorio su efecto cuando la dopamina actúa sobre sus receptores. Pero el otro 50% son neuronas que tienen receptores de tipo D2. Y ese receptor, cuando se une a la dopamina tiene efecto inhibitorio. ¿Y dónde viene esa sustancia? ¿De dónde viene esa dopamina? De la sustancia negra compacta. Recuerden que cuando hablamos de sustancia negra hay compacta y reticulada. La reticulada son los núcleos de salida de los circuitos de los ganglios basales. Aquí yo intenté hacerlo de manera muy esquemática para que se entienda cómo es el proceso. Vemos aquí, lo que pasa es que antes voy a señalar, así me cuesta mucho. Hay un señalador, creo que de la diapositiva. Sí, que ahí está. Pero no se ve casi. No se ve casi. Y ampliar tamaño del señalador, no sé por qué. Dice plumas, marcadores de resaltado, pero no quieren ser. Y el color marcado. Pero no sale como ¿Ah? Es que el señalador no agarra la pantalla. Yo tengo el mío, pero si tú lo haces, no señala. Entonces me tengo que ir a ¿cómo se llama? Las antenitas esas que se
en bachillerato? Así ya no vieron la pantalla. Lo voy viendo. Bien, bueno, vamos a hablar de cómo es el modelo de funcionamiento de los ganglios basales. Sin hablar de las vías específicas, aquí tienen este diagrama. Vemos entonces que siempre la señal inicial, como la inicial, viene de la corteza cerebral. ¿Okay? De esa corteza cerebral se emite una señal excitatoria al núcleo estriado. Cuando hablo del núcleo estriado, estoy hablando de caudado dental, ¿cierto? Entonces, si yo digo que esa señal es excitatoria, es porque las neuronas que vienen de la corteza liberan un neurotransmisor excitatorio. En este caso es glutamato. ¿Bien? Y se activa el núcleo estriado. El núcleo estriado luego se tiene que comunicar con, que es el único núcleo de entrada, se tiene que comunicar con los núcleos de salida. Y los núcleos de salida son el lobo pálido interno y la sustancia negra reticular. ¿Bien? Normalmente, y esa comunicación puede ser de dos formas, de una manera directa o de una manera indirecta. Y eso es lo que conforman las dos vías de los circuitos de los ganglios basales. Tienen una vía directa y tienen una vía indirecta que la vamos a ver más adelante. Lo que quiero es que entiendan cómo funcionan las conexiones. La vía directa obviamente es más sencilla, es monosináptica, no tiene tanto ¿okay? Es más sencillo. Luego que el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada reciben la información, emiten o de ellos salen neuronas inhibitorias, neuronas GABAérgicas inhibitorias, y por lo tanto van a inhibir, pueden inhibir o no, dependiendo de cómo estén ellas, activas o inactivas, a los núcleos talámicos. Y estos núcleos talámicos van entonces a llegar la información a la corteza. ¿Para qué? Para coordinar, para modular la realización de los movimientos complejos. ¿Bien? Ahí ven cómo la sustancia negra compacta libera dopamina y esa dopamina tiene sus receptores en el núcleo estriado. Y eso es lo que les estaba diciendo al comienzo. Esa dopamina en el núcleo estriado va a conseguir receptores de 1 excitatorios o receptores de 2 inhibidores. ¿Bien? Ajá. Entonces tenemos que hay dos vías, la vía directa y la vía indirecta. ¿Qué hace la vía directa? La vía directa principalmente su función es estimular la actividad motora. ¿Cómo lo hace? Estimulando la actividad de los núcleos talámicos y de la corteza motora. ¿Okay? Entonces estimula la actividad talámica y cortical. Mientras que la vía indirecta inhibe la actividad talámica y cortical, suprime un poco más la actividad motora. Entonces siempre hay un equilibrio entre la vía y la indirecta para mantener a esos los movimientos ni exagerados ni tampoco por debajo de la intensidad. ¿Okay? Esto que está en azul triangular representa entonces la estructura donde está el núcleo caudado, el núcleo cutáneo, perdón, hacia afuera, el lobo pálido externo y el lobo pálido interno. Esto que está aquí son los núcleos subtalámicos, el núcleo subtalámico, y vean cómo en el putamen está presente en ese núcleo estriado esas neuronas espinosas entrefugales. ¿Okay? Y vean que todas las que son rayas rojas son de efecto estimulador y las rayas azules son inhibitores. Entonces, si ven la primera curva que está allá roja, esa línea o esa flecha viene de la corteza hacia el putamen, hacia el núcleo estriado. Y allí va a tener un efecto de estimulación, pero ¿por qué siempre es estimuladora? Porque esas neuronas liberan glutamato, y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces estimula a estas neuronas estructurales del núcleo estriado. ¿Bien? Luego el núcleo estriado pasa la información, que es el núcleo de entrada, a los núcleos de salida. ¿Okay? Y va a depender esa comunicación si es la vía directa o la vía indirecta. Y por supuesto,
acción del núcleo estriado se modula por la dopamina. La dopamina generada, ya eso se lo he repetido ya varias veces, generada aquí en la sustancia negra del cuerpo. Bueno, aquí ya yo me puse intensa en esta flechita. De este lado vamos a diagramar lo que es la vía directa. ¿Okay? Vean que la vía directa estimula o favorece el movimiento, lo facilita, porque estimula la acción talámica cortical, mientras que lo que está la vía indirecta, que está del otro lado, más bien inhibe los movimientos no deseados. Y eso hace que se equilibren las funciones motores. Entonces, nuevamente, la entrada es similar para las dos vías, directa o indirecta. La entrada siempre viene de corteza y llega al núcleo estriado y es una acción estimulatoria porque ahí se libera glutamato. El núcleo de las neuronas en el núcleo estriado, esas estrelladas, espinosas, se activan. ¿Bien? Pero esa actividad, ¿qué función tiene al final la neurona del núcleo estriado cuando se activan? Liberar GABA. Liberan ácido gamma-aminobutírico, neurotransmisor y inhibidor. Entonces vemos aquí en la vía directa. Recuerden que la vía directa, como les dije, es una vía más sencilla, más simple, monosináptica. Vean cómo la acción de las neuronas GABAérgicas del núcleo estriado actúa sobre el globo pálido y la sustancia negra. ¿Y qué efectos tiene si yo inhibo las neuronas de esos dos núcleos de los ganglios basales? Las inhibo, la corto y le llego hasta allí. Normalmente, si ellas no tienen ese efecto inhibitorio, su función es liberar GABA. ¿Para qué? Para inhibir las neuronas de los núcleos subtalámicos. Si a estos núcleos de salida los estoy inhibiendo en forma directa con el GABA desde el núcleo estriado, yo bloqueo la vía hasta acá. ¿Okay? Y prácticamente, ¿qué hago? Desinhibir los núcleos talámicos. Si yo los desinhibo, esos núcleos talámicos empiezan a llevar efecto estimulatorio a la corteza nuevamente y por eso es que ellos estimulan la actividad muscular. Y por supuesto, esto se potencia por la acción de la dopamina. La dopamina en las neuronas de ese núcleo estriado tienen receptores de uno, que son excitadores. Ahora, la vía indirecta es un poquito más compleja. Y su función es inhibirla o modular negativamente la función motora. ¿Qué pasa acá? Es una vía polisináptica, por eso es un poco más engorroso. El mismo núcleo de salida, el núcleo estriado, sigue liberando GABA, por supuesto, porque esa es la señal que viene de la corteza. La corteza estimula las neuronas del núcleo estriado, los núcleos estriados liberan GABA, pero el GABA no va a actuar directamente como la vía directa a estos núcleos de salida, sino que primero actúa sobre las neuronas del globo pálido externo. ¿Bien? Del globo pálido externo, ¿qué hace? La suprime. Porque si libero GABA a esas neuronas del globo pálido externo, inhibo el globo pálido externo. Es decir, es como si lo estuviera apagando al globo pálido externo. Si yo lo apago, su función no se cubre. ¿Cuál es la función del globo pálido externo? Liberar GABA para que ese GABA actúa sobre los núcleos subtalámicos. Y los núcleos subtalámicos no van a poder estimular a través del glutamato a las núcleos de salida. Yo sé que soy feo, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, normalmente la vía indirecta lo que hace entonces es inhibir a los núcleos, al globo pálido externo, para que no pueda haber esa inhibición del núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico comienza a liberar glutamato, el glutamato va a estimular, por ser un neurotransmisor excitatorio, al globo pálido interno, a la sustancia negra reticulada. Esta, como está estimulada en las neuronas, libera GABA. El GABA tiene efecto inhibitorio, inhibe los núcleos subtalámicos y, por supuesto, van a inhibir el proceso de la actividad motora.
la actividad talámica y la actividad cortical. Asociado a que la dopamina, en este caso, no se va a unir a receptores de uno, sino a receptores de dos, que tienen efecto inhibidor. ¿Bien? Por eso entonces que estas dos grandes vías, la directa y la indirecta, va a controlar de manera conjunta la actividad motora, sobre todo la actividad motora, el plan de movimiento motor, los movimientos complejos. ¿Okay? Bien, entonces, como ven, la dopamina es muy importante para modularlas, tanto la directa como la indirecta, y en algunas enfermedades, como en el Parkinson, donde hay una deficiencia en la producción de neurotransmisor, vamos a observar que puede haber alteraciones de hipocinesia. ¿Por qué? Porque vamos a tener inhibida la vía directa, porque la dopamina ya es imprescindible para estimular la actividad talámica cortical, y vamos a encontrar la vía indirecta, que es más bien supresora de la actividad motora, va a estar más estimulada. Entonces, por eso es que en estos pacientes con Parkinson vamos a encontrar más que todo actividad de hipocinesia, ¿okay? Lo que es más representativo. Bien, aquí entonces, nuevamente una tablita, yo siempre les coloco esto, la tabla resumen de las zonas de la corteza cerebral más implicadas. Miren que no solamente es el área motora, sino premotora, el área somatosensorial, para poder generar esa vía de entrada hacia los ganglios de la base. Los núcleos de entrada siempre van a ser putamen o caudado, los núcleos de salida, globo pálido, sustancia negra, y el núcleo talámico de relevo para volver a ir hacia corteza. ¿Okay? En general, lo que hacen es permitir que los movimientos se generen de manera adecuada y junto, por supuesto, con aspectos sensorio-motores. ¿Por qué? Porque necesitan igualmente la información de la corteza somatosensorial. ¿Okay? Y siempre va a estar asociado a procesos cognitivos, procesos emocionales, ya que la corteza límbica también está involucrada. Incluso la corteza, cuando llegan a la corteza nuevamente, todos estos circuitos, sobre todo llegan a la corteza frontal, que está muy asociada con este tipo de función. Entonces, cuando hay alteraciones de ganglios basales, se dividen en dos grandes grupos sindromáticos, trastornos hipocinéticos o hipercinéticos. Los hipocinéticos son aquellos que se caracterizan principalmente porque el movimiento no es que haya ausencia de movimiento, sino que los movimientos disminuyen muchísimo en cuanto a calidad del movimiento, en cuanto al rango del movimiento. ¿Okay? Y en este caso tenemos, por supuesto, el Parkinson como enfermedad prototipo. Y los hipercinéticos, los movimientos son alocados prácticamente, son movimientos generalmente espontáneos, no deseados, que se observan mucho en extremidades, sobre todo en miembros superiores, como por ejemplo corea, hemibalismo, que son movimientos en bala de los miembros superiores, por lo general se observan, incluso los rápidos que se observan estos, que se presentan estos movimientos. Y ahí tenemos entonces la distonías. Y en Parkinson, principalmente lo que hay es la degeneración de esas neuronas de la sustancia negra que generan dopamina. Y esa dopamina es imprescindible para la vía directa, para estimular la vía de excitabilidad de la vía directa. Por eso es que esta vía se deprime, mientras que la vía indirecta está exagerada. ¿Okay? Hay una inhibición de la actividad talamocortical. Estos diagramas son bastante explicativos y se observa que los pueden conseguir en el libro de 3D. Vemos el circuito, ahí está la vía tanto directa como indirecta. Aquí está la corteza. De la corteza entonces se envía esa información a los núcleos de entrada. Y aquí vemos entonces que la sustancia negra no produce suficiente dopamina. Aquí tenemos los receptores de 1, receptores de 2. Al no tener suficiente dopamina, la vía directa, por supuesto, se ve menoscabada, mientras que la vía indirecta está potenciada, haciendo entonces que se suprima la actividad de la cortical. Y entre los trastornos hipercinéticos, aquí
ejemplo, Corea, minimalismo, y un video donde la persona tenía movimientos bruscos, involuntarios, parece que se fuesen a dar un golpe, pero de verdad se dan de esa manera. Y otro de la semiología de este tipo de movimientos o de hipercinesias está en los movimientos oculares. Normalmente nosotros podemos tener movimientos cuando estamos leyendo, tenemos los movimientos oculares, ¿no? Van siguiendo la línea y pueden comenzar otra línea y así se va moviendo. Pero normalmente con esta alteración hipercinética se presenta lo que se conoce como nistagmos o movimientos sacádicos de los ojos, que son movimientos también bruscos de ese movimiento lateral del lobo ocular. Aquí también se veía el movimiento coréico de los pies en esta paciente, donde no podía controlar los movimientos de hipercinesia en la miembro inferior. Eso es lo que más se observa en el nivel de gallo básico. Bueno, muchísimas gracias.